Estoy aquí, no por casualidad. Estoy aquí porque sé que puedo dar más. Porque quiero aprender desde la acción y hacer que cada sesión de verdad toque la vida de quien tengo hoy enfrente. 7 días para transformar, 7 días para ir más allá. Haz que tus sesiones dejen de ser solo prácticas. Eso vine a buscar y ya lo estoy encontrando. Aquí no hay recetas vacías, aquí no hay teoría sin piso. Aquí se piensa, se siente, se aplica. Aquí hay ritmo, aquí hay propósito. Se te vea, se te vea. Centro de terapia breve aplicada. Se te vea. Con la doctora Lisetti camino con claridad. Se te vea. Donde el saber se convierte en hacer. Se te vea. Aprender, aplicar, acompañar. Estoy aquí porque me cansé de llenar cuadernos y salir igual que como entré. Porque quiero entender cómo intervengo con intención, cómo preguntar distinto, cómo llevar a alguien a cambiar de verdad. Estoy aquí porque mi trabajo importa, porque lo que hago cada día toca la vida de alguien más. Porque quiero estructura sin rigidez, método con alma y teoría que camina. Y se te vea, donde la técnica se encuentra con el corazón. Se te vea, método, comunidad, visión. Estoy aquí y no estoy sola, aquí hay voces, hay mapas, hay pasos que ya fueron caminados, y manos que sostienen. No vine a empezar de cero, vine a empezar un día, y aunque ya sabía mucho, aquí todo empieza a cobrar sentido. Qué fortuna encontrar algo que sí, algo que no solo enseña, sino que transforma, algo que baja a tierra lo que antes flotaba, que pone palabras claras donde antes había ruido. Qué alegría estar. Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Se escucha bien? Sí, Sí, profesora, buen muy día. bien. Sí, buenos Sí, días. buenos días. Excelente, muy bien. Buenos Bueno, días. hola, hola, buenos días. Buen día a todos. Buenos días. Bueno, buenos días, buenos días. Pues les doy la bienvenida. A muchos de ustedes ya tengo el gusto de conocerlos, a otros no. Vamos a estar trabajando estos 7 días con este programa, con este bootcamp intensivo para poder estructurar, ¿no? Correctamente nuestras sesiones de psicoterapia. Y aunque está enfocado en terapia breve, pues realmente nos sirve para cualquier enfoque o corriente epistemológica desde la cual informemos nuestro trabajo. Entonces, bueno, para los que no me conocen, me presento, yo me llamo Lisetti Quisamán, yo soy psicóloga, estudié una maestría en terapia ericksoniana, luego estudié un doctorado en salud mental y un postdoctorado en ciencias e investigación transdisciplinaria, pero bueno, pues mi área de especialidad evidentemente es la terapia breve, ¿no? He estudiado diferentes enfoques, entre los que más actualmente forman todavía parte de mi práctica. Está la terapia estratégica, la terapia de resolución de problemas, la terapia narrativa, terapia centrada en soluciones y evidentemente la terapia ericksoniana. Y pues he estudiado en diferentes lugares, en diferentes países, como Canadá, Italia, Chile, Perú, México, Estados Unidos, España. Pero bueno, pues ahora quiero compartir con ustedes estos siete días donde les platico un poquito cómo vamos a estar trabajando. Tenemos el grupo de WhatsApp, está por la cantidad de personas que somos, está silenciado para que no se pierdan los mensajes y luego ya lo voy a abrir para que platiquen y puedan interactuar.
Y entonces les voy a estar mandando, antes de empezar las sesiones, les voy a estar mandando el manual del participante. Ahí van a encontrar como un resumencito de lo que estamos viendo en la sesión y algunos recursos que pueden ser útiles, ¿no? Ahorita al final les muestro el manual, ya lo tienen ahí. Entonces, pues bueno, les decía, la recomendación para poder aprovechar mejor estos 7 días es que puedan avanzar lo más posible con el curso que tienen en la plataforma de Hotmart, el que se llama ¿Qué es? Y cómo funciona la terapia breve. Ahí tienen una cajita de comentarios donde pueden poner cualquier duda que tengan, cualquier comentario. Yo estoy respondiéndoles. Tienen materiales adjuntos y ese material no pierden acceso a él, ¿no? Tienen el acceso a él de manera permanente, aunque se acaben los 7 días, aunque pasen los meses, ese material ya es suyo. Pueden descargar también las lecciones si es que las quieren escuchar para modo sin conexión, ¿no? Si no tienen internet, pueden descargarlas. Y también todas las sesiones que vamos a tener acá se van a quedar grabadas, se las voy a estar compartiendo por el grupo de WhatsApp y también esas sesiones no caducan, tienen acceso a este material, ¿no? De manera permanente. Entonces, la idea es que pueda compartir un poco de información, hagamos el repaso de algunos puntos claves y al final dejar espacio para dudas que tengan, para comentarios. Les voy a mostrar un poquito de la estructura de cómo es que vamos a estar avanzando estas 7 semanas. Entonces, bueno, pues este bootcamp, ¿no? Se llama, ay, espérenme, estoy acá, ya le estoy poniendo las del día de mañana, haz que tus sesiones dejen de ser solo pláticas. Y justo la idea de este bootcamp es que puedan encontrar técnicas útiles, aplicables, ¿no? Que puedan ocupar ya empezando desde su próxima sesión. Un método, que es el método terapia breve, con fases claras para no estar improvisando. Van a encontrar plantillas, ejercicios para que no nada más se quede como un entendimiento meramente conceptual, sino que puedan aplicarlo y pues el acompañamiento real, ¿no? Que acá estoy a través de la plataforma de Hotmart y vamos a estar en estas 7 semanas. El temario, bueno, ya cada uno lo revisó, se los envié en su momento, pero acá lo pongo, lo que vamos a estar haciendo esta semana. O sea, nos vamos a conectar de hoy lunes al domingo y cada día vamos a estar enfocándonos en un tema distinto. Hoy vamos a estar hablando de cómo iniciar una sesión de psicoterapia sin perderse en la historia, porque esta es la sesión más importante, que probablemente puede ser la única que tengamos. Mañana vamos a estar hablando de los objetivos terapéuticos. El pasado mañana, el día 3, vamos a estar hablando de qué hacer o técnicas para cuando te atoras en consulta. El día 4 vamos a recapitular lo que sí funciona y lo que no dentro de la psicoterapia. Para el día 5 vamos a estar hablando de una estructura para que ustedes puedan tener paso a paso un mapa para que puedan organizar sus ideas dentro de sus próximas sesiones. El día 6 vamos a reflexionar un poco, esto ya es el sábado, y si el problema es más cómo estás interviniendo, entonces vamos a identificar errores comunes y evidentemente pues cómo solventarlos. Y el día 7 vamos a estar enfocándonos más en casos que tengan en la cuestión de la supervisión y la aplicación de lo que hayamos visto. Entonces, a ver, para hacer más fluida la comunicación, vamos a ocupar acá el chat. Entonces, a ver, platíquenme, pónganme aquí si a alguien le ha pasado que al iniciar una sesión, puede ser que llega el consultante y bueno, pues vemos muchas personas, ¿no? Entonces que a lo mejor llegue una persona donde empieza a hablar y hablar y hablar, ¿no? Donde tú le preguntas qué te trae por aquí, qué te puedo ayudar y entonces la persona a lo mejor se desborda o te cuenta mira, te voy a contar desde que era pequeñita o te voy a contar desde la familia en la que vengo, ¿no? Y entonces puede ser que a veces pasa que estas sesiones se vuelven más como una escucha interminable, donde a lo mejor la persona habla y habla y habla, o a lo mejor nosotros preguntamos, pero más bien parece un contexto interminable, y a lo mejor que al terminar la sesión o durante la sesión, sales con dolor de cabeza, sin claridad sobre qué trabajamos, qué voy a hacer, por dónde intervengo, y a veces incluso estas dudas sobre
lo estaré haciendo bien, ¿no? Porque es que mis consultantes no están regresando, porque no avanzan, porque incluso hay personas que dicen, ¿no? No, pues es que yo dejé de ir a terapia porque pues iba y platicaba, pero sentía que no avanzaba, no veía resultados, no veía cambios. Y entonces eso, termina la sesión, 1, 2, 3, 5, 10, 1 año, 2 años, 5 años, y a lo mejor no están habiendo avances reales, porque como hay una frase que tenemos en psicoterapia breves, si no sabemos a dónde vas, es difícil que llegues. Y sí, dice Raúl, es común que en la primera sesión quieran describirlo todo, ¿no? Pasa porque también ese es otro, o Karen dice que también está la otra cara, ¿no? Que a lo mejor el consultante se queda callado y justo lo que nos enseñan en la escuela, y dice, ¿no? Y no coopera mucho, es eso, ¿no? Pensamos de que, no, es que este consultante se resiste, o no, es que este consultante no coopera. Entonces, y sucede también con los niños o con los adolescentes o con lo que terapia breve llamamos pacientes o visitas involuntarias, ¿no? Alguien que a lo mejor lo llevaron a consulta, pero que no es porque quisiera ir a consulta, sino porque fue la pareja. Es que si no venimos a terapia de pareja, pues nos divorciamos. O es que me traen mis papás o me mandan de la escuela. Entonces puede pasar también, ¿no? Puede pasar que la persona verbalice y verbalice, ¿no? O puede pasar que la persona nos diga, pues no sé, yo nunca he venido a terapia, pregúntame. Y nosotros empezamos a preguntar y la persona a lo mejor responde con monosílabos, ¿no? Este, también pasa que, dice Moni, que cambian de tema sesión a sesión, ¿no? Y entonces parece que nos encontramos ante lo que decimos como las comidas corridas, ¿no? Como el menú del día, como de, pues, a ver, ¿qué hay hoy? ¿No? Y entonces ese día haces lo que puedes. Dice Angie que le pasa más con adolescentes que los llevan porque los papás lo obligan. Y Cori pregunta, ¿qué pasaría si el consultante tiene la necesidad de contarnos toda su historia y no solo el problema por el cual viene a consulta? Justamente lo que vamos a estar viendo durante este bootcamp es eso, ¿no? ¿Cómo le hacemos? O sea, ¿cómo le hacemos ante los distintos consultantes y estilos de cooperación que puedan tener? Tanto los que no hablan mucho, como los que hablan un montón, como los que van obligados, como los que a lo mejor quieren desahogarse, ¿no? Y eso te lo dicen como, ay, no, yo vengo aquí porque quiero desahogarme o quiero alguien con quien hablar. Y entonces, ¿cómo estructuramos un proyecto terapéutico? Pues que sea viable, que haya avances y que haya un término de la terapia, ¿no? Que no se alargue de manera indefinida y este tipo de personas de que no, pues yo todos los miércoles voy a mi terapia. ¿Y qué estás trabajando? ¿No? Entonces, es parte de lo que vamos a estar viendo en este bootcamp. La idea es empezar a, a tener este mapa, ¿no? Para saber cómo dar dirección, claridad y propósito, porque si no, las conversaciones parecen más una plática y que sale muy cara, ¿no? Muy cara para el consultante e insostenible, y también que a lo mejor a nosotros como terapeutas nos deja probablemente con la sensación de, ¿y realmente qué es lo que estoy haciendo? ¿No? O sea, sí, escuchar a la persona, pero ¿será eso suficiente? ¿No? O a veces también nos quedamos con casos y decimos, no, qué complejo, y entonces por eso corremos a cursos ultra especializados para encontrar qué hacer, ¿no? Y aquí un poco la idea es que veamos maniobras, decía un autor referente que se llama Steve D. Chaser, como intervenciones de llave maestra, ¿no? Que en lugar de buscar qué llave abre cada cerradura, poder tener una llave maestra o poder tener muchas llaves maestras que nos sirvan para muchos casos, en diferentes situaciones, pero sin perder estructura y claridad de lo que estamos haciendo dentro del proceso terapéutico, ¿no? Y también saber que no es que seamos malos psicólogos o no es que estemos cobrando a lo mejor solo porque la persona se desahogue, sino porque muchas veces es lo que nos enseñaron en la escuela, ¿no? Nos enseñan en la escuela a tener nuestro ojo clínico, a interpretar, a escuchar, a acompañar, pero realmente, ¿no? La parte de la intervención, ¿no? A veces también nos queda muy claro, lo decía en el curso del que ustedes tienen pregrabado, ¿no? Nos queda muy claro el qué hacer, ¿no? Y el qué hacer casi siempre es lo mismo. Mejorar el autoestima, trabajar, si es de pareja, pues evidentemente trabajar la comunicación. O sea, nos queda claro como la meta grande, ¿no? Y si le preguntamos a una persona, ¿qué quieres? Estar bien, ¿no? Ok. ¿Y cómo le hacemos, no? ¿Qué específicamente? O sea, ¿cuál es el caminito que vamos a transitar? Y entonces muchas veces también lo que nos enseñan es que si nosotros
nos perdemos, que es nuestro trabajo, ¿no? Decía un autor de terapia de resolución de problemas, Don Jackson, decía, no hay pacientes difíciles, hay terapeutas poco capaces, ¿no? Y entonces a veces cuando nosotros no sabemos qué hacer, ¿qué hacemos? Le echamos la culpa al paciente, ¿no? Es que se resiste, es que no coopera, es que me cambia el tema, es que tal y tal. Cuando no es el trabajo del consultante, sino es nuestro trabajo, por eso nos están pagando, ¿no? Y entonces, justo la idea de poder recorrer este camino es poder hacerlo con una metodología que es el método terapia breve, ¿no? Y este método es una propuesta, es una sistematización que yo hago de 4 raíces terapéuticas y que se compone de 3 fases: comprende, resuelve, transforma. Y la fase comprende justamente es lo que compete a hoy, que es el inicio de la terapia. El que, pues para entender qué hay que hacer, pues primero necesitamos tener una comprensión lo suficientemente clara, pero solo lo suficiente para poder intervenir, para saber hacia dónde vamos, ¿no? Y entonces hay una frase que es: comprender un problema está muy bien, resolverlo es mejor. Y muchas veces acá también es donde se nos atora, donde tenemos luego impases terapéuticos, pero no necesariamente porque la intervención sea equívoca, sino porque el contexto que tenemos o la comprensión que tenemos no está siendo lo suficientemente clara, orientativa, ni para nosotros ni para el consultante. Entonces, por eso un muy buen inicio, decía Milton Erickson, que a veces la terapia consiste en ordenar así como las fichas de dominó y poner, no, echar a andar la primer ficha abajo y entonces los demás cambios van sucediendo. Entonces, la fase de la comprensión es súper importante, evidentemente, la parte de la intervención. Y luego la fase transforma, que en el método terapia breve corresponde a la consolidación de los resultados obtenidos y a la despedida, ¿no? Al alta terapéutica. Y este proceso en la terapia breve suele variar, ¿no? Entre 3, 6 sesiones y muchas veces está este umbral de las 10 sesiones. Más allá de que ustedes trabajen o no con la terapia breve, lo que a mí me gustaría compartirles y transmitirles en estos 7 días es el saber cómo moverte y cómo transitar en independencia de la epistemología con la que orientes tu práctica, el que sepas, ¿no? En qué momento estás y cuáles son las cosas que puedes hacer en este momento para que efectivamente tu proceso terapéutico o el proceso terapéutico que estás, con el que estás trabajando, pues realmente avance y concluya. Y dentro del método terapia breve, lo voy a hacer un poquito más chiquito para que se vea, ¿no? Hay diferentes fases, diferentes cosas que propongo, porque la terapia no empieza cuando tenemos a la persona sentada en consulta o conectada en Zoom, sino desde el primer contacto, ¿no? Ese momento en el que te escriben por WhatsApp, te mandan o te llaman por teléfono. Y todas las cosas que hay que hacer: establecer la alianza terapéutica, acordar objetivos. Y de hecho, si ven aquí, es un mapa como fluido, porque no es paso 1, paso 2, paso 3. La terapia es un arte, es un proceso y más orientado en la parte ericksoniana, cortada a la medida, donde depende, a lo mejor con una persona, primero hay que utilizar una u otra cosa, pero son elementos que suelen ser importantes y que suelen incluirse dentro de una primer fase o dentro de una primer sesión, ¿no? Donde defines el motivo de consulta, conoces al consultante, acuerdas objetivos terapéuticos, exploras futuro deseado, retroalimentas, evalúas la situación actual, exploras soluciones intentadas, elogio terapéutico, aprovechar excepciones. Y si bien es cierto que esto, digamos, sería un mapa de ruta más completo, digamos, o como con más elementos, lo vamos a ver ahora de una manera como más sistematizada y más, espero, más didáctica para que puedan tener ustedes justamente esa estructura. Y entonces, pues justamente, ¿no? Este momento, esta fase, la fase comprende, es la base para todo el trabajo que vas a hacer, ¿no? Y también algo importante es que si no está clara, si no está bien hecha, vas a tener que regresar y regresar y regresar porque va a haber y te vas a dar cuenta de que no estuvo lo suficientemente bien consolidada porque
intervienes y es como que no sirve, no sirve, no avanza, la persona no hace la tarea o no quiere, y entonces es que faltó momentos de comprensión. Justamente mañana lo que vamos a estar viendo es el trabajo con los objetivos terapéuticos, pero ahora quiero darles como un panorama de cómo es que avanzamos en esta fase. Y realmente lo que se vuelve muy importante en una primer sesión y que te va a ayudar a no perderte en la historia es tener como claro que esa sesión no es para platicar, sí es para conocer al cliente, al consultante, al paciente o dependiendo cómo se llame a esa persona frente a ti dentro de tus modelos. Pero sí es importante conocerlo y sobre todo conocerlo al margen del problema. Por supuesto, vas a saber cuál es el problema que lo trae a terapia. Dice Karin Schlanger, la actual directora de la y cabeza de la terapia de resolución de problemas del MRI, dice, ¿no? Que si una persona no tuviera ningún problema, no tuviera una situación, no quisiera, no hubiera algo que le doliera, no te pagaría lo que cueste tu sesión, no te buscaría, no se haría un espacio si todo estuviera bien. Entonces viene porque hay algo que no está bien, hay algo que molesta, que incomoda, puede ser un problema, una dificultad, que esta es una diferencia dentro de este modelo, pero sí es importante que sepas por qué es que la persona te está pagando, ¿no? Te está buscando, cuál es ese tema que quiere resolver. Aunque a veces hay personas que dicen, yo vengo aquí por desarrollo personal, explorarlo, ¿no? No es que pensemos que nos mienten, sino comprender esta parte de cómo sería el desarrollo personal, ¿no? O la salud mental. Entonces, conocer al cliente, comprender el problema, o sea, qué es lo que está haciendo que venga conmigo, ¿no? Que venga conmigo como terapeuta. Entonces, aunque a veces las personas nos pongan, de hecho esto vamos a hablar mañana, un objetivo de, es que yo vengo porque me recomendaron en la escuela o me mandaron de la escuela, hay que identificar y hay varios mecanismos para poder comprender esta situación. El establecer una relación terapéutica que no se trata de caerle bien a la persona, de hacer chistes, de si son niños sacar dulces y juguetes y poner toda la juguetería, sino una relación terapéutica se afianza cuando tenemos claro para qué estamos aquí, ¿no? Si nada más hay una situación de simpatía, de, ay, no, es que yo voy con mi terapeuta porque me cae súper bien y me escucha un montón, probablemente, ¿no? Tienes un vínculo, pero no tienes una alianza y no tienes una relación terapéutica. Entonces, la relación terapéutica requiere que haya un plan terapéutico específico y, claro, el fomentar la esperanza. El fomentar la esperanza es una pieza clave porque si la persona no se va de ahí con la convicción de que tú entiendes lo que le pasa, lo tomas en cuenta como persona. Hay un montón de modelos terapéuticos que no se dan el tiempo de conocer al cliente y no estableces una relación, la persona no va a volver, ¿no? La persona no va a volver, pero si tú te encargas de esos elementos y le devuelves a la persona que sabes, ¿no? A qué viene, por qué y cómo llevarlo del punto A al punto B y le das una estructura de cómo ese proceso va a ser viable, por supuesto que tienes una relación terapéutica y tienes un proceso terapéutico. Dice José, a mí me ha pasado que llegan con muchas situaciones problemáticas y no sé por dónde empezar, porque todas las situaciones, aunque se vinculan, se requiere profundizar en cada uno. Fíjate, José o Jocelyn, no sé, que hay diferentes formas de avanzar. De hecho, mañana lo vamos a ver con la parte de los objetivos terapéuticos, pero adelantando un poco, no necesariamente. Hay varias formas de establecer un proyecto terapéutico y muchas de ellas puede ser eso. Si se vinculan, probablemente no necesitas irte al menú del día, puedes irte a la situación de raíz, que es como suelen llamarle los colegas, pero desde una mirada estratégica, diríamos, al común denominador de estos diferentes problemas o lo que mantiene algo que llamamos en terapia breve como el sistema perceptivo reactivo. Y a veces no necesitas trabajar con o empezar a entender todos
porque ahí nos perdemos, ¿no? Porque entonces, si le dices a la persona, a ver, dime cuáles son, y vas anotando y vas devolviéndole, y luego, por ejemplo, le puedes preguntar a la persona, acá hay diferentes estilos de cómo se empieza. Por ejemplo, la jerarquización, ¿no? A mí me gusta empezar diciéndole a la persona, de todos estos temas que me acabas de decir, ¿cuál es el que si se resolviera, uf, te quitaría un gran peso de encima? ¿Cuál es el que más te inquieta, te abruma, te duele, te perturba? ¿Cuál es? Y a mí me gusta empezar con ese, ¿no? Hay terapeutas que les gusta empezar con algunos que sean más sencillos para justamente tener mayor como adherencia y esta sensación de autoeficacia y que la persona vaya percibiéndolo, pero no necesariamente. A veces también podemos ir trabajando en paralelo con dos situaciones y eso ya lo estaremos viendo en la sesión, me parece que 3 o 4, de cómo intervenimos, pero gracias por ponerlo sobre la mesa. Y dice Maru, el consultante solo es que quiere desahogarme, pero no tengo mucho tiempo para quedarme y mi pregunta, ¿qué le daré? Fíjate que acá también decimos en la terapia breve que a veces es breve porque empezamos por el final, ¿no? Y entonces hay que identificar qué es lo que realmente la persona está necesitando. Probablemente si es una parte de desahogo, ¿no? De que me quiero desahogar contigo y por eso vengo, hay que identificar bien para no perpetuar el problema, porque a veces los psicólogos, con las mejores de las intenciones, lo que hacemos es que el problema no nada más no se resuelve, sino que permanezca o se incremente, ¿no? Entonces, si una persona me dice es que yo fíjate que vengo contigo porque mis hermanas me dijeron y mi vecina y el padre de la iglesia, no que evidentemente eso esté mal, sino identificar, probablemente esta persona tiene una fase de, lo voy a poner muy grosso, donde se carga, ¿no? Carga muchas cosas, ¿no? Hay muchos problemas en su ambiente, lo que fuera, de trabajo, familia, pareja, y entonces tiene algo o alguien un momento de descarga. Me voy con mis amigas. ¿Y luego qué pasa? Se hace más de lo mismo que no funciona. Entonces, si la persona viene conmigo y me cuenta, ¿qué diferencia sustancial va a haber con que le cuente a su amiga, con que le cuente en su diario, ¿no? Con que lo platique con un vecino, ¿no? Entonces hay que identificar y podemos preguntarle a la persona. Desde la terapia breve no hacemos interpretaciones, lo que hacemos son preguntas. Entonces, yo le preguntaría a la persona, oye, ¿y qué te gustaría, ¿no?, que hiciera yo para que esta sesión sea diferente a las conversaciones que tienes con otros lados? Desahogarme. Ok, vamos a suponer que hablas el tiempo que tú necesites. ¿Qué diferencia haría una vez que te desahogues? No, pues que podría tener más perspectiva. ¿Y esa perspectiva para qué serviría? Pues para tomar decisiones, ¿no? ¿Y qué decisiones tomarías? Pues si me quedo o no con mi pareja. Ese es el tema. Bueno, me estoy yendo muy grosso, ¿no? Y todavía lo puedes pulir más, pero más bien lo que la persona está pidiéndote es resolver el tema de pareja y no tanto el desahogo, porque el desahogo por sí mismo, al menos la terapia breve no es una terapia primordialmente catártica, ¿no? No es una terapia donde vengamos a platicar, venimos a intervenir para que la situación cambie y se resuelva. Entonces, eso por ahora, evidentemente digo, estos son los primeros minutos y es lo que vamos a estar trabajando estas 7 semanas. Eh, Sí, y desde la primera, Grace, sí, desde en la primera consulta, lo más importante, dentro de los elementos más importantes, es generar esperanza. Y también poder decirle a la persona, ¿no? Muchas veces las personas, y hablando un poco de los objetivos que vamos a hablar mañana, tienen expectativas, por eso la terapia no empieza en la primera sesión, sino empieza antes. Entonces, incluso la parte de, oye, es que yo quiero una evaluación psicométrica. Bueno, yo no hago evaluaciones psicométricas, ¿no? O, oye, yo quiero mejorar mi relación de pareja porque hubo un evento de infidelidad. Perfecto, ese tema sí, sí puedo ayudarles, ¿no? Entonces, desde esta parte, que ahorita vamos a ver que la parte como del encuadre inicial, desde donde podemos empezar a fomentar y a desarrollar la esperanza, ¿no? Dices, Moni, una duda que yo tengo también es cuando hay un problema y el consultante no cree que sea problema, refiriendo cuando los papás no ven errores que causan problemas en los hijos, como una niña de 5 años que duerme con el papá desde hace un año de edad,
y la mamá. Y la mamá duerme en la sala. En la terapia breve tenemos, sobre todo en la terapia de resolución de problemas, hay una frase donde dice, si no está roto, no lo arregles, ¿no? Entonces, si por ejemplo esta familia está el papá y la niña durmiendo, y la mamá duerme en la sala. Si para ellos eso no es un problema, pues no es un problema, ¿no? Y no es que sea negligencia, no es que nos lavemos las manos, sino, a ver, ¿cuál es el tema por el que están viniendo aquí? ¿No? Es como si yo fuera a cortarme el cabello, ¿no? Y me diga la que me corte el cabello, ay, oye, pero es que, qué feo tu coche, o no sé, ¿no? Algo que no es a lo que fui. Entonces, normalmente ahí las personas es cuando aparecen las resistencias que llamamos desde otros modelos, porque si a mí me dice la que me corta el cabello, qué feo tu coche, pues diría, ¿qué le importa? Yo lo pregunté y probablemente ni regreso a cortarme el cabello ahí, ¿no? Y entonces, dentro de la terapia, justo cuando ahora en los principios esenciales que les compartía en las clases pregrabadas, tenemos decía Insu Kimberg, una autora esposa de Steve D. Chaser, y una de las pues, exponentes de la terapia centrada en soluciones, decía que en los procesos terapéuticos hay que ser respetuosos y hay que entrar por donde nos abren, ¿no? Y yo este ejemplo que pongo muy frecuentemente es como que, ahora por estoy viendo a Ricardo en cámara, ¿no? Que Ricardo me invita a su casa a tomar un café, ¿no? Digo, ay, perfecto, voy a platicar porque me encanta. Entonces voy y le digo, ay, no, Ricardo, pero cámbiame este café, pero a ver, ¿qué tienes en el refri? No, pero a ver, ¿no tienes galletas? Me encantan las galletas, ¿no? ¿No tienes galletas? Y que busquen la alacena. Que, ¿sabes qué? Me voy a cambiar, no estoy cómoda y me suba al cuarto y abra sus cajones, va a decir, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? A esto no le invité, ¿no? Y muchas veces los profesionales de la salud nos tomamos atribuciones que no nos competen. Empezamos a preguntar temas, por ejemplo, como poniéndolo muy, ¿no? Pero es como, pero a ver, ¿por qué la mamá? Pues porque quieren, porque ¿a qué vienen conmigo? ¿No? Entonces, si a lo mejor vienen porque, no sé, porque la niña tiene pesadillas, pues me enfoco en el tema de las pesadillas. Esta parte más de, por ejemplo, de la utilidad del síntoma, esto que veíamos en las escuelas estratégicas, estructurales, más como de esta primer generación, eh, si bien hay terapeutas que trabajan bajo esta epistemología, en la terapia breve se desaconseja, ¿no? Más bien es trabajemos con lo que la persona nos está pidiendo que trabajemos. Y si después ellos abren el tema, a veces se pone esta metáfora como de las matrushkas, ¿no? Estas muñequitas. Entonces, a lo mejor vienen con un tema. Y la persona, ¿no? Muchas veces pasa que ese tema se resuelve. Y luego te dicen, ¿sabes qué? Hay otro tema que no te he dicho, que no he abierto, pero que te quiero comentar. Y entonces ponen a lo mejor el tema sobre la mesa y lo abordamos, evidentemente, ¿no? Acá decimos, y justo que tiene que ver con esto, no crean que ya me olvidé de la presentación, es que justamente haces el rapport, ¿no? Tienes una alianza terapéutica para tener una relación terapéutica. Pero sí, empezamos a explorar e indagar varias cosas, probablemente eso, nos perdamos, la persona diga, ¿qué le pasa? ¿No? O sea, yo perdería totalmente las esperanzas de que Ricardo me volviera a invitar a tomar café si yo me hice lo que quise, ¿no? Y muchas veces en terapia pasa eso, ¿no? Que hay eh, y claro, porque por eso nos pagan y por eso vienen a nosotros, pero hay como un nivel, ¿no? Donde sí tenemos una responsabilidad, o sea, porque lo que le digamos a la persona no se lo está diciendo el panadero, ¿no? Se lo estamos diciendo nosotros como voces autorizadas en salud mental, y entonces la persona sí nos va a hacer caso, ¿no? Entonces, por eso la parte del uso del lenguaje dentro de la terapia es bien importante. Dice Karen, y si el consultante no sabe identificar su problema, probablemente no sabe verbalizarlo de la manera en la que nosotros queremos que lo verbalice, pero volviendo a Karen Schlanger, si no le doliera nada, ¿no? Si no tuviera ninguna situación, no estaría aquí, ¿no? Estaría en el cine o gastándose su dinero en el hot sale de Amazon, ¿no? En otras cosas, ¿no? Viene aquí porque hay algo, ¿no? Probablemente no nos lo está dando como nosotros queremos,
Pero ese es nuestro trabajo. Eso es nuestro trabajo, transformar los objetivos terapéuticos, que a veces nos lo dan en quejas, a veces lo dan en terceras personas. Eso lo vamos a ver mañana. Sí, Luisa pregunta que si se puede trabajar con niños que han sido diagnosticados con TDA o negativistas desafiantes o TEAs. Sí, en la terapia breve trabajamos con personas, ¿no? Y básicamente para hacer terapia, y a lo mejor esto va a resultar muy obvio, pero para hacer terapia necesitamos, me voy a regresar acá, necesitamos dos personas, ¿no? Un terapeuta y un consultante y un objetivo en común, ¿no? Y un objetivo, una alianza, un proyecto terapéutico. Entonces, más allá de la situación que puede estar impactando a la vida de esta persona, lo que necesitamos, una vez más, son nosotros como terapeutas, check. Pero algo que se nos olvida es la otra persona. Por eso, ¿no? Ponía primer punto conocer al cliente. Muchas veces lo que tenemos no son consultantes, ¿no? Desde la terapia resolución de problemas se les llama window shoppers, ¿no? O estas personas como que visitan, ¿no? Y es como cuando tú vas a una tienda, vas a una plaza, no necesariamente porque vayas a comprar zapatos, sino pues porque quieres airecito acondicionado, porque quieres ver, para entretenerte. A veces las personas no vienen por un proceso terapéutico, vienen para que mi papá ya no me esté molestando, ¿no? Para que en el trabajo me den la carta y diga, ya estoy yendo a terapia. Entonces, no necesariamente tenemos consultantes siempre, ¿no? Y entonces, ¿para qué estás haciendo intervenciones que no van a ir para ningún lado? Y muchas veces no tenemos consultantes, ¿no? A veces me preguntan, oye, ¿pero qué hago? Porque fíjate que una vecina tiene una prima, no vas a tener los elementos porque no vas a tener una exploración, no vas a tener esta alianza hacia un objetivo, porque primero son situaciones hipotéticas, ¿no? Y entonces la terapia breve, si algo tienes que trabajar con casos reales, pero respondiendo a tu pregunta, Luisa, sí, sí se puede trabajar. Hay intervenciones que ya están como más perfiladas o intervenciones específicas para situaciones específicas. Este, pero sí, sí podemos trabajar con niños, aunque es más clásico hacer terapia con los papás. Hacemos un proceso de terapia indirecta. Entonces el enfoque es al problema y no las causas. Exacto. El enfoque es a la perpetuación del problema, no tanto a las hipotéticas causas. En psicología, dentro de los niveles de conocimiento y la taxonomía de las ciencias, no tenemos leyes, ¿no? No tenemos como la ley de la gravedad, de que si yo tiro esta pluma, sí o sí se va a caer, ¿no? Sí o sí se va a caer, ¿no? En la psicología no tenemos ese nivel de conocimiento. De hecho, en general, dentro de las ciencias sociales, no está más en las ciencias lógicas y ciencias naturales, pero en las ciencias sociales no tenemos ese nivel de... y no porque sea más chafa las ciencias sociales, sino porque hay son cosas multifactoriales, ¿no? Entonces, en la terapia breve decimos, más allá de que estés 1, 2, 5 sesiones, 5 años intentando indagar las hipotéticas causas de un problema, porque no vas a tener absoluta certeza de si sí. Muchas veces vienen personas conmigo y me dicen, oye, ayúdame porque yo vengo porque quiero sanar mi herida de abandono. Ok, ok. Porque tuve padre ausente. Bien. Y entonces, no es que no me importe, pero es, ok. Y de hecho el enfoque que hacemos para avanzar con el proceso terapéutico es, supón que trabajamos, se sana la herida y todo este tema se resuelve. ¿Qué sería distinto? Ah, pues que podría llevarme mejor con mi jefe. Ese es el objetivo, ¿no? Eso es por lo que la persona te está pagando. Más allá de que estén convencidos de que tienen que contarte su historia, de que tienen que estar 10 años, de que tienen que llorar todas las sesiones, más bien identificamos en este problema qué es lo que está perpetuando. Hay una frase, ¿no? Que decimos que el problema no es el problema es la solución. Entonces me voy a regresar al ejemplo que habían puesto de la niña que duerme con el papá y la mamá en la sala, ¿no? Vamos a suponer que sí vengan por eso, que sí vengan por ese tema, porque no saben qué hacer con esta chiquita, que... Y todos nosotros, ay, el complejo de Edipo, ay, es que no sé qué, o de Electra, o el que sea, o no, es que tiene un estilo de apego ambivalente, o inseguro, o demandante. Ok,
¿qué es lo que están haciendo los papás? ¿No? Que si el orden del nacimiento, que todo, es muy interesantes todas las teorías, pero actualmente, ¿qué es lo que lo mantiene? Ah, pues que a lo mejor antes de dormirse, el papá se va a dormir antes o la mamá trabaja en un tercer turno. O tantas cosas que son lo que pasa en la vida real. Entonces, aunque podamos tener teorías muy interesantes en psicología, lo que nos va a dar las claves, de hecho hay un libro, se lo recomiendo mucho, Claves para la Solución en Terapia Breve, lo que nos va a dar las pautas de solución es lo que está perpetuando el problema, no de dónde supuestamente viene, ¿no? Entonces a veces es que es primero el huevo o la gallina, ¿quién sabe? O sea, ¿cuál es el tema? No, pues que el tema es que tal, en eso trabajamos. Eh, Dice, me voy a quedar en la pregunta de Cory, ya le puse así como un highlight para ahorita regresar y solo quiero nada más retomar algunos puntos para avanzar con la presentación y luego me quedo con todas las preguntas que haya. Justamente dentro de los diferentes investigadores sobre la terapia tenemos Lambert. Y lo que hace la mitad de nuestro trabajo son los factores extraterapéuticos, lo que está fuera. Probablemente en el caso, ¿no? De esta chiquita que duerme con el papá y la mamá en la sala. Probablemente eso, ¿no? Es porque la mamá sale de viaje, porque la mamá trabaja en el tercer turno, porque el papá quiere mucho a su hija y siempre se quedaba con ella desde recién nacida. Probablemente sí, encuentra un trabajo, o ahora el papá tiene que viajar, o ahora el sillón de la sala se hace el perro y lo tienen que mandar a lavar, algo va a pasar. Y no necesariamente, aunque duela en el ego, no necesariamente porque nuestra intervención haya sido la intervención, sino por esas cosas que pasan en la vida, ¿no? Sino porque a lo mejor hubo una visita, que se quedaron en la sala y la mamá se quedó con ellos, y a lo mejor no cabían en la cama y la chiquita se fue a su cuarto. Qué sé yo, muchas cosas pasan en terapia por lo que no pasa en terapia, por lo que pasa en la vida del consultante. Por eso es que conocer al consultante se vuelve muy importante y se vuelve más importante saber, por ejemplo, ¿no? Eh, de lo que preguntaban, del pequeñito de trastorno posicionista desafiante, ¿no? Si preguntamos, pues, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa en la escuela? ¿Qué dice la maestra? Se vuelve más importante eso que a lo mejor la técnica específica que implementemos. Y los factores de la relación. Esto es lo que hace toda la terapia, la relación terapéutica. Y una vez más, no es simpatía, no es que le caigamos bien a la persona, sino que salga con claridad de que vale la pena. Y de hecho, una pregunta que puedes hacerle a tu consultante es eso, ¿no? ¿Qué tendría que pasar aquí para que valga la pena el que hayas venido al proceso terapéutico, ¿no? Para que tu dinero, tu tiempo, el esfuerzo que estás dedicando, veas que dio un buen resultado. Entonces, entre la vida del consultante y la relación terapéutica es lo que van a hacer la gran diferencia del proceso terapéutico y bueno, según los autores va variando un poquito, pero es un montón. Y justamente, ¿no? Retomando el tema de cómo iniciar una sesión y no perdernos, para no perdernos, hay cosas que a veces preguntamos los terapeutas y que a veces son irrelevantes, ¿no? Es como, oye, y la pequeñita, no sé, toma leche antes de irse a la cama y ven la tele, ¿no? Pues, o qué dicen los abuelitos, pues ¿de qué te serviría? O sea, realmente la idea es que recojas información que va a ser útil en tu proceso terapéutico, ¿no? Entonces, suele ser más útil el ver la retroalimentación y la permanencia del problema que a lo mejor explorar si fue parto natural o cesárea, ¿no? Que muchas veces por historia clínica o por cosas, se pregunta, pero no necesariamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que acumulas un montón de información y sales súper confundido de ahora, pues a lo mejor sí entendí que porque fue hija de un noviazgo y a lo mejor no deseado. ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿No? Entonces es más pertinente dar claridad. Y dice un maestro, se llama es el doctor Ruperto Charles, dice a los terapeutas breves, no, o a los terapeutas en general, no nos pagan por ser amables, nos pagan por ser efectivos, por resolver el tema que hay que resolver. Entonces muchas veces nos enseñaron más
en la escuela, sobre todo en la licenciatura, a escuchar, a sentir, ¿no? ¿no? O a estas preguntas clichés de cómo te sientes, pero realmente nos enseñan poco a cómo intervenir, ¿no? Y entonces suele ser más útil el decirle a la persona, perdón, fíjate que van 20 minutos de la sesión y todavía no tengo claro qué es lo que te gustaría que pasara como resultado de este proceso terapéutico. Y entonces resulta mejor cortar, intervenir o decir, gracias, ¿no? Gracias por darme el contexto, el panorama, la historia de la gestación de tu hija, pero ¿a qué vienen conmigo? ¿No? Y de todo este tema, ¿no? No, es que fíjate que a veces sí dicen, no, es que nació pesando 3 kilos 200. Ok, ¿y qué te gustaría que yo hiciera con esa información? ¿No? Entonces, preguntarle a la persona. Eh, a veces también se pregunta demasiado, demasiado pronto. Y dentro de la terapia importa algo que le llamamos la oportunidad y ritmo, ¿no? Hay que identificar en qué momentos podemos entrar, hasta dónde. Y eso que a veces no hay un encuadre claro. A veces las personas puede ser la primera vez que hayan ido a terapia o puede ser que tengan experiencias terapéuticas previas, pero probablemente justo lo que decían con los que a lo mejor están callados, ¿no? Como de, ¿qué tal? Soy Lisetti. Ay, Lisetti, bueno, pues dime, pues que ya quería venir a terapia. Oja. ¿Y a qué vienes aquí? ¿A hablar? ¿Y de qué vas a hablar? Pues de mi familia, ¿no? Pero no es que sea resistente, sino que no tengo idea de cuáles son las expectativas, de cómo funciona. eh, y entonces se pierden muchas oportunidades y la persona saldrá como de, sí, sí estará bien pagar tanto dinero porque en México al menos, y muchos países de Latinoamérica y del mundo, es un privilegio el poder estar en terapia, ¿no? Entonces también cuando a veces estamos muy empáticos, muy de escucha y muy de tú platícame lo que quieras y hasta donde tú quieras y yo te voy a escuchar, pues sí, pero ¿y para qué estás escuchando? ¿Hacia dónde vas con esta escucha? ¿No? Entonces, no vienes a platicar, vienes a que pasen cosas. Y justamente en ese foco o en esa línea es que nos vamos a mover. Normalmente, ¿no? ¿Cómo empezamos a estructurar un proceso terapéutico? Es que identifiquemos bien y organicemos nuestro tiempo en sesión, ¿no? Una vez más, la persona no viene a platicarnos, ¿no? No somos sus amigos o amigas, somos pues, sus terapeutas. Entonces, para que no se convierta en una plática y en ay, qué padre, ¿no? Hay que estructurar la sesión. Normalmente, pensando que esta fase comprende o una primer sesión suficientemente completa, puede tener 3 momentos. Primera fase, un encuadre inicial, ¿no? Donde yo me presento con la persona y le explico cómo trabajo y qué esperar, ¿no? ¿Qué tal? Mucho gusto. Me llamo Lisetti, yo trabajo con terapia breve y en las sesiones, ¿no? Vamos a enfocarnos, por ejemplo, pongo la expectativa, vamos a enfocarnos en el tema que te trae aquí hoy a consulta, en los cambios que esperas ver a partir de este proceso terapéutico y nos vamos a ver las veces que sean necesarias. Entonces puede durar 1 minuto, 2 minutos. La idea es que temas administrativos del encuadre los hayas visto antes, o sea, de cuánto les vas a cobrar, de que si facturas, de que si aceptas tarjeta. Resuélvelos antes de la sesión, pero si no los has resuelto, en ese momento los puedes hacer. Pudiera ser, y esto todo lo digo en lenguaje subjuntivo, porque depende, ¿no? Puede ser una persona que llegue y te diga, ay, qué bueno que ya tuve la sesión porque tun, 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 y empieza a elaborar. Entonces, no es que esto ya se perdió, sino que vas a encontrar con este principio de oportunidad y ritmo cuándo poder dar esa información. La fase social, decíamos, si lo que va a ser la mitad o más de la mitad del trabajo es la persona, entonces, conócela, ¿no? Pregúntale, eso que nos dijeron que era lo que no, lo que ocurre que no es la sesión, ahora sabemos que es la sesión y es la terapia, ¿no? Entonces, puede ser que, dependiendo más o menos, si estás trabajando con un niño, probablemente la fase social sea más grande. Si estás trabajando con alguien que te dijo, oye, nos podemos ver a las 2 para aprovechar mi hora de comida porque tengo un tema, o no importa si me recibes a las 10 de la noche, y entonces probablemente la fase social se haga mucho más corta. Esto, una vez más, hay que darle timing.
A mí me ha pasado que a mí me gusta mucho la parte de optimizar, ¿no? Y entonces cuando he ido con terapeutas que se pasan preguntándome, oye, y entonces a ti te gusta mucho y la música y qué oyes, y yo, por favor, mi dinero se está corriendo, tiempo es dinero, y entonces a mí no me encantan fases sociales tan extensas, ¿no? Pero una vez más, conoces a tu consultante. Normalmente esta primera fase puede durar o sea, esto dura 1 minuto, probablemente haces unas preguntas de fase social, 3 minutos, ¿no? Y de hecho, cuando ya te entrenas y lo practicas, ves que con eso es más que suficiente y no es que estés corriendo, sino que estás sabiendo cómo guiar y cómo estructurar la sesión. Entonces, vamos a suponer que en esta primera fase hiciste 5 minutos, 10 minutos, probablemente si te tocó una persona muy talkative, eh, muy parlanchín, ¿no? Es. Luego, llega una segunda fase, donde ahora sí, es como la carnita, ¿no? Si ves, esto es como una técnica de asertividad, como las técnicas del sándwich, empiezas por algo suavecito, la carnita y lo suavecito. Entonces, también se le conoce como estructura hipnoamnésica. Independientemente de esos nombres, es avanza, no te quedes aquí, ¿no? Si te quedas aquí, no vas a tener claridad, te faltan elementos. Entonces, una segunda fase, ahora sí explora motivo de consulta, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el tema que te trae aquí hoy? ¿No? ¿Cuál es el problema que te trae aquí hoy? Entonces, ponlo sobre la mesa. O si prefieres más una pregunta más abierta, ¿qué te gustaría que pasara? El chiste es que si tengas claro a qué vienes, por qué me estás pagando, cuál es la situación que hace que estés aquí hoy conmigo y no con un padre, no con... A veces es como, es que me ha dolido mucho la cabeza. Ok, ¿no? No, pues voy con un médico, ¿no? Obviamente no lo vas a decir así, pues, pero ¿por qué estás viniendo hoy aquí conmigo como psicóloga o como psicólogo, ¿no? Entonces, identificas cuál es ese motivo de consulta y exploras. Mi recomendación desde la terapia breve es explora los mecanismos de persistencia del problema. Pero si tú tienes otra metodología porque trabajas con terapia cognitivo-conductual, pues explora los pensamientos o explora los acontecimientos, o si trabajas con enfoques contextuales, o si trabajas con otras metodologías, lo importante es que te des un tiempo clave en la terapia para identificar qué es lo que está pasando y no nada más te quedes de manera infinita aquí explorando y, ay, no, es que fíjate que mi suegra cuando el otro día fui a comer a su casa, ¿cuáles son los objetivos? ¿No? ¿Qué te gustaría que pasara? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el destino terapéutico? ¿No? Si sabes a dónde vas, es más probable que llegues. Entonces, estableces los objetivos y hay varias formas. Esto lo vamos a ver mañana. Pero más o menos la idea es que esta segunda fase, dependiendo el estilo, le puedas dedicar a lo mejor el mayor tiempo de la sesión. 20 minutos, media hora, para que quede claro. Entonces, si no te está quedando claro y te estás perdiendo en la historia, interrumpe. Repite la pregunta las veces que sea necesario, porque yo le puedo preguntar a una persona, oye, ¿qué te gustaría que pasara? Ay, es que fíjate que en mi trabajo y se te va a andar la historia. Oh, gracias. Y puedes interrumpir, ¿no? De hecho, en el manual del participante de hoy, de esta sesión, les dejé al final un kit o unas estrategias o algunas verbalizaciones que se pueden hacer para reencauzar, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, estas que estoy hablando. Hay otras técnicas que son resumir para redefinir, hay un montón. El chiste es, o sea, lo que ahorita quiero que quede claro es que este momento debe tener eso, una estructura. No nada más te estoy preguntando yo tenía un terapeuta que nada más me decía, ay, oye, ¿no? Y era toda la intervención, ¿no? Y evidentemente estuve ahí 8 años, ¿no? En terapia. Todos los martes iba. Entonces, no, o sea, y entonces acá la idea es que no nada más sea ay, oye, ay, no, híjole, sí, qué malo, no, yo te apoyo. O alienarnos de, sí, no, tu jefe, qué mala onda. Sí, que mala onda, pero ¿y qué te gustaría que pasara? ¿A qué vienes? ¿No? Entonces, que haya claridad y haya una devolución y haya una co-construcción del proyecto terapéutico que va a salir de aquí sobre todo. Esto más o menos decía, puedes dedicarle unos 20, 30 minutos y llega una tercera fase que podría durar 5, 10 minutos y con esto, ¿no? Estaríamos hablando de 5, 10 minutos, 20, 30 minutos, 5, 10 minutos. Estás hablando de una sesión completa, bien construida, que puede durar
40, 50 minutos y no hacerte una sesión eterna de que llevo 3 horas y estoy rebasada de información. Entonces, ¿qué haces en una tercera fase? Puedes hacer un mensaje final, una devolución, ¿no? De lo que escuchas, del proyecto, de los siguientes pasos y sobre todo en la terapia breve somos muy de dejar tareas, ¿no? Mucho de hacer cosas y de aprovechar el espacio entre sesiones y luego haces un encuadre final, que el encuadre final básicamente es en la terapia breve solemos preguntar cuándo te gustaría que nos volviéramos a ver, ¿no? No le decimos nos vemos la siguiente semana, porque yo qué sé sus finanzas, su calendario, sus actividades. Probablemente ya sabes algo de la fase social, pero acá en el encuadre final hablamos de eso, ¿no? De que, bueno, entonces tal y tal y tal, nos ponemos, y esta, digamos que sería una estructura para una primer sesión. Entonces, la alianza terapéutica es el cimiento de todos los cambios. Es más importante que la técnica, la relación. Muchas veces nos vamos de, oye, es que, no sé, me voy es que terapia cognitivo-conductual me gusta mucho el diálogo, el debate socrático, ¿no? O, ay, ¿qué será que mejor me vaya por una prescripción del síntoma? ¿No? Lo que nos dicen los estudios en psicoterapia es que mucho más que la técnica que apliques es la relación y la calidad de ese vínculo, ¿no? Y no es que yo le caiga súper bien, es que estemos avanzando hacia donde quiere avanzar. Suponte que vas en un Uber, ¿no? Te va a dar más confianza y le vas a dar más estrellitas a un Uber que te lleve a tu destino por la ruta que tú conoces, sin perderse, a uno que a lo mejor, ay, voy a pasar a la gas, ay, ¿saben este Uber que pasa por un montón de personas y que no sé qué? Entonces, probablemente tu satisfacción va a ser mejor con el que fue. Por eso, dentro de la terapia breve tenemos uno de los principios, que es la navaja de Ockham, ¿no? Y que es la solución y el camino más directo es el mejor, ¿no? Entonces, cuando dudes de qué hacer, opta por lo más simple. Entonces, el que construyas una buena alianza tiene que ver con, sí, el que la persona se sienta escuchada, comprendida, respetada, y no significa necesariamente que hable y hable y hable, ¿no? Porque a veces es como, pues yo hablé, pero quién sabe qué pasó, ¿no? Entonces, suele ser más útil cuando vamos haciendo cortes. Por ejemplo, dentro de la terapia breve tenemos una metodología que es el diálogo estratégico y es más optimizadora de recursos, a pesar de que vas haciendo preguntas cerradas o con ilusión de alternativas y vas avanzando, da más estructura, claridad y afianza más el vínculo terapéutico porque la persona sale de, estuvo súper bien aprovechado. Y por eso es que la terapia breve, entre otras cosas, suele cobrarse mejor y pagarse mejor. Porque, y justo le decimos a la persona, en lugar de que estés trabajando 10 años o 2, 3 años, todas las veces por semana, aquí vas a venir usualmente entre 3 y 6 sesiones y puedes venir cada 3, 2, 3 semanas, un mes y luego se van espaciando. Entonces, si haces la matemática y no tanto la matemática, sino también el que la persona diga, sí, me hace sentido e intervengas y avances, eso afianza mucho, ahora que estamos hablando de la alianza, eh, y que en general, ¿no? La parte del vínculo, tanto la conexión humana, el respeto, la empatía, pero también la intervención del espacio entre sesiones, que haya tareas, pero saliendo con claridad de lo que se va a hacer y también bien calibradas y bien pensadas, porque no es de que tengo terapia de pareja porque se pelean todo el tiempo y que yo les diga, bueno, de que la próxima sesión construyan acuerdos. Pues evidentemente no lo van a poder hacer, por eso vienen contigo, ¿no? Pero si haces una intervención bien estructurada con base en lo que trabajaste en la sesión y alineada con las metas comunes, alcanzables, eh, es muy probable que tu sesión y el proceso terapéutico llegue a buen puerto. Entonces, ya comprendí, tengo los elementos y luego, ¿qué va a seguir? Quiero que por ahora, ¿no? Tomes un momentito y ahorita ya me voy a ir a la parte de los comentarios. Solo quería cerrar con la parte didáctica, digamos. Pienses en tu última sesión o en tus últimas sesiones. Si tenías muy claro en la primera sesión, no de que, ay, llevo con esta persona 5 años. Si llevas a esta persona con 5 años, también incluyela. Pero si tienes claro lo que quieres lograr, o sea, hacia dónde vas con esa persona, con ese proyecto, pero claro, no de que
mejore su salud, o que sea feliz, o que establezca vínculos sanos, o que mejore su comunicación. No, o sea, tienes claridad del pasito a pasito cómo es que a esa persona, no lo que tú quieres, sino cómo es que esa persona, ¿no? Con estas intervenciones cortadas a la medida, envueltas para regalo, va a transitar y va a avanzar en su proceso. Y si tu consultante tenía esa misma claridad que tú, que sepa, ok, de aquí a la próxima sesión va a pasar esto y luego va a pasar esto, y entonces hay como cuando te vas de viaje, que te compras estos tours de que te vas a tal lado y te recojo de tal a tal hora en tal lado, y ese día te voy a llevar acá y vas a comer acá eso te da es como, claro, ¿no? Y por eso me voy un mes de vacaciones porque tengo claridad de qué voy a estar haciendo y dónde voy a estar en cada momento. También acá, la idea del proyecto terapéutico no es un viaje de autodescubrimiento y a ver a dónde llegamos, sino hay un proceso claro, estructurado, que va dando, y que hay una finalidad, ¿no? Que hay un momento en el que va a terminar. Entonces, como conclusiones de esta sesión, lo más poderoso de una sesión no es lo que decimos, sino cómo logramos comprender, vincular y orientar sin que estemos perdidos en la historia. Y entonces justamente el saber que, ok, hay una fase que es el que tengo que comprender lo suficiente para empezar a intervenir, pero saber que si estoy nada más comprendiendo, entendiendo, analizando, no voy a avanzar porque me voy a quedar ahí, me voy a quedar eh, retroalimentando el ciclo, que lo que va a hacer que eso cambie es justamente intervenir, ¿no? Es la terapia, dentro de la terapia y fuera del contexto terapéutico. Y entonces voy a abrir al ratito el grupo de WhatsApp para que puedan compartir qué fue, ¿no? Lo que más les resonó de lo que estuvimos comentando ahora y qué se llevan de lo que hablamos en este rato para aplicar en su próxima sesión. Y mañana vamos a estar hablando de la parte de los objetivos. ¿Cómo construimos objetivos claros, ¿no? ¿Cómo hacemos objetivos que vayan a servirnos realmente para poder afianzar nuestro proyecto terapéutico? Ahora sí, voy a dejar de compartir la pantalla porque quedaron varias preguntas. Me quedé con la de Cori, ¿no? Entonces, si tienen preguntas, las pueden poner acá. Si alguien tiene que irse, la parte... no, nada más espérenme. Antes de ya dejarlos ir, les quiero enseñar nada más cuál es el material que tienen adicional a hoy. Pueden ir poniendo aquí solo por si alguien tiene que retirarse, que sepa que a nivel contenido, por hoy es suficiente. Entonces, en el manual, justo, ¿no? Es este tema de cómo iniciar una sesión sin perderte en la historia. Aquí viene el resumen y viene los puntos que estuve comentando. Sobre todo sobre la estructura sugerida para esta primera sesión, la alianza terapéutica, y encuentran este bonus, ¿no? Que es un kit de herramientas para redirigir la sesión sin perder la conexión. Entonces vienen diferentes frases, por ejemplo, para interrumpir, para reenfocar, para recuperar la dirección, verbalizaciones útiles para poder validar y redirigir, algunos recursos no verbales. Justo hay un maestro, Marcelo Severio, de Argentina, que tiene mucho de su trabajo es sobre el uso del cuerpo, y entonces aquí están retomadas algunas cosas, unas maniobras de resumen, esto que les decía que cuando te pierdes, lo resumimos para redefinir el problema, y algunos tips adicionales para poder aprovechar este material. Entonces, esto ya lo tienen en el grupo de WhatsApp, y así, sesión en sesión, les voy a ir mandando antes por el grupo este manual y algunos recursos útiles, y en un ratito más les mando la grabación. Entonces, me voy a quedar contestando las preguntas y todos los comentarios que pusieron acá en el chat. Me quedé con el de Corina, decía, y si como profesionales identificamos que lo que para el consultante no es un problema, pero está desencadenando varios problemas a raíz del mismo, aún así lo manejaríamos enfocándonos en lo que para el consultante es el verdadero problema. La idea es que sí, pero justamente la co-construcción de los objetivos terapéuticos es ponerlo sobre la mesa, como de, oye, fíjate que, no sé, voy a poner un ejemplo de ansiedad, ¿no? Entonces la persona dice, es que no he podido dormir bien, me peleo en mi trabajo, no estoy rindiendo bien, con mi pareja estoy súper irritable, no estoy comiendo como yo quisiera comer, qué sé yo, ¿no?
Y probablemente nosotros identificamos que lo que está pasando es eso, ¿no? Es una hiperactivación. Y pues justamente podemos decirle, fíjate que ¿no? Lo que yo pienso o como yo lo percibo es así. ¿Te hace sentido o no te hace sentido? Sí, fíjate que sí, porque tal, o no, no, eso no. Es que fue a raíz de que me asaltaron o fue a raíz de que, entonces pero justamente por eso no es que la persona hable y hable, hable de manera indefinida, sino que, pues claro que para eso vienen con nosotros, ¿no? Para darles la perspectiva que tenemos desde las diferentes cosas que sabemos de todo lo que estudiamos, ¿no? De qué bases biológicas y entonces, claro, es que esta persona tiene se ve que tiene una activación del eje hipotalámico, pituitario, adrenal, a todas, por lo que está diciendo, ¿no? O tal, y tal, y tal. Entonces, justo el sábado vi a una chica y me decía a qué venía, ¿no? Dice, se me hace muy raro porque el otro día me estaba quitando la mochila y me rozó por las piernas y sentí una sensación muy rara, como de escalofríos. ¿Ok? ¿No? ¿Y qué fue lo que pensaste? Que decidiste hacer una cita conmigo como terapeuta, ¿no? Porque, pues, o sea, hasta ahí yo dije, ni idea, ¿no? Ni idea, ¿no? Y me dijo, es que antes había visto una foto que me mandó mi papá en donde estaba sentada en sus piernas y mi papá y con muchos amigos en una mesa llena de cervezas y entonces, y justo yo estoy en las piernas y me quedé pensando en qué irresponsabilidad, que no sé qué. La persona nos va dando dirección, ¿no? Nos va dando, pero justamente es como el preguntarle, oye, vamos a suponer que se hubiera quedado ahí, ¿no? Y entonces ¿y qué te gustaría que yo como terapeuta hiciera? Eh, y entonces como, pues que me ayudes porque yo creo que tiene que ver con un tema de mi infancia o que tienen... Y entonces vamos encauzando, ¿no? Vamos aterrizándolo. Dice Karen que si la terapia breve puede trabajar con problemas de adicciones. Sí, sí, en general hay varios motivos de consulta que pueden requerir trabajo interdisciplinario. En el tema de las adicciones, habría que considerar a qué. ¿No? Muchas veces, por ejemplo, vienen por temas de adicciones al uso de pantallas, a veces es a cuestiones psicoactivas. Entonces, vamos a suponer que sea a drogas, ¿no? Pues hay que ver a qué explorar el nivel de consumo, qué es lo que he intentado. O sea, hay que identificar varios elementos. Justamente eso es lo que haríamos en los 20 minutos, media hora de qué ha hecho, qué ha intentado, con quién. No, pues es que ya lo metieron a un anexo, ya fue a AA, es que ya fue tal y está yendo al psiquiatra, para entender cómo es que vamos a entrar nosotros. Pero sí se puede hacer eso. Dice Amisada ahí. A mí me sucedió que ya conocí a mi paciente desde la segunda sesión que pusimos los objetivos y me dijo el problema con su mamá. La niña tenía 7 años y la mamá pensaba que no sabía nada de eso y seguí trabajando, pero ella dejó de venir. Cuando concluimos una sesión, es importante preguntarle a la persona varias cosas, ¿no? Es como, eso, ¿te gustaría que nos volviéramos a ver? ¿No? Y desde antes, desde la primera, que ahora es en la que estamos, el preguntarle a la persona, ¿cuánto tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo, cuánto dinero estás, te hace sentido destinar a este proceso, ¿no? Y hay personas que te dicen, la verdad, a mí me dijo el otro día un chico, me dijo que trabajaba, era vigilante, ¿no? Y me dijo, es que yo había ido ya con otros psicólogos, pero no veía pues ningún cambio y quise venir contigo. Y dice, pero mira, la verdad, yo no puedo estar viniendo, no puedo pagarte mis tiempos de trabajo y demás. Dice, entonces, la verdad, esta es la única vez que voy a venir, ¿no? Perfecto. Entonces, aprovechémosla lo más posible, ¿no? Ya le di diferentes cosas y un kit y varias cosas las trabajamos, pero a veces no necesariamente es problema de que somos pésimos terapeutas, sino que a veces no sabemos la otra parte de la historia, ¿no? El otro día vino un chico y me decía, es que yo por el trabajo viajo mucho y dice, y me da pena, dice, pero yo no voy a poder venir hasta dentro de como 2 meses si bien me va, ¿no? Y ya me han dicho que tiene que ser una vez a la semana y si no en línea, pero no puedo, ¿no? Entonces, a veces es por temas de imposibilidad, porque como terapeutas somos poco flexibles, pero en general la tradición nos hace echarle la culpa a la persona, ¿no? Entonces, hay que considerar otros aspectos que se pueden. De hecho, hay instrumentos, ahora no lo mencioné, pero en el curso sí, que hay, por ejemplo, una que se llama Session Rating Scale, que es un instrumento que se utiliza cuando hacemos investigación en psicoterapia y, por ejemplo, le preguntas a la persona, oye, en el encuadre final, oye, ¿qué te pareció la sesión de hoy? ¿Hablamos de lo que querías hablar?
¿Sientes que fue útil? No, es que fíjate que me empezaste preguntando tal, pero es que ese tema, me decía el otro día un chavo, "Ah, me vas a regañar, pues ya regresé con ella, pero ahorita por lo que vengo es porque tal y tal". A mí me gusta hacerla más al inicio, como de, oye, la vez pasada estábamos hablando de tu ex. ¿Quieres hablar de eso o hay otra cosa más importante que haya surgido? Porque sé que pasa la vida, ¿no? Y me dijo, me vas a matar, ya regresé con ella. Ahorita el problema que tengo es que tal y tal y tal, ¿no? Entonces, el redirigirlo para ver, porque realmente también cuando trabajamos con pequeñitos, ¿no? Con esa pequeñita de 7 años, pues probablemente, pues no es ella, ¿no? Ni la que paga la sesión, ni la que va a venir. Entonces, hay varios aspectos que se pueden hacer para mejorar lo que se le llama la adherencia, y que comentaremos. Dice Ceci. Hay terapeutas que le dan muchísima importancia a la elaboración de la historia clínica durante la sesión. En terapia breve, ¿crees que podamos restarle importancia a tanta pregunta que tal vez no ayuden mucho a la resolución del problema? Definitivo, ¿no? Lo que decía, que a veces preguntas, ¿qué número de hijo es? Ok, si te dice 1, 3, 5, 7, ¿qué vas a hacer realmente con esa información? Si a lo mejor es, no, sí sirve un montón porque yo trabajo con el enfoque adleriano y de eso va mi terapia. Pregúntalo si es vital, ¿no? Es vital el orden del nacimiento. Pero si estás haciendo terapia breve, pues 5, 8, el primero, el único, el tercero. ¿Cuál es el tema que te trae aquí hoy? No, pues que no puedo dormir. Mejor enfócate en eso, ¿no? Entonces es más cuestión de la estrategia que vas haciendo con lo que tienes y sobre todo, les decía en el otro curso, esta es una terapia de optimización de recursos. La idea es poder aprovechar al máximo el tiempo y los recursos que tienes y sobre todo la primera sesión que es la vital, es la más importante. Este, Cuando te dicen que no saben en cuestión dices Nancy, cuando te dicen que no saben, me imagino que en la cuestión de los objetivos terapéuticos, justo eso lo vamos a ver mañana, ¿no? Porque a veces es como, a mí me pasa más con los involuntarios, ¿no? Pues no sé, mi mamá me sacó la cita, ¿no? Te doy un adelantito y ¿y qué crees que a tu mamá le gustaría ver en ti? No, pues porque siempre se queja de que no le digo nada, o porque siempre como en mi cuarto, o porque no lavo los trastes, o porque en la escuela me va mal. Ahí empiezas a abrir justo hay un libro, se llama de Matthew Seligman, Abrir caminos para el cambio, y hay muchas maneras de abrir, ¿no? Dice Mirna, y una vez que empiecen a devolver y empecemos a construir al final, dejar algo que los deje regresar, con el deseo de regresar. Claro, por eso es que la idea es que entre sesión y sesión aproveches lo que trabajaste para afianzar, porque justamente lo que decíamos, la terapia no es nada más lo que ocurre en este espacio privado, de secreto, que nadie sepa, sino en tu vida, ¿no? Entonces, justamente el hacerlos, por eso es que la terapia breve solemos espaciar, ¿no? Las sesiones, 2, 3 semanas, un mes, 6 meses, para que pasen cosas en tu vida, ¿no? Pero sí, 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 justamente el deseo de regresar es el fomento de la esperanza, que eso que quieren, el destino terapéutico, este futuro deseado, que es el lugar al que quieren ir, es totalmente viable. Y si no es viable, hacemos los objetivos y construimos un proyecto terapéutico para llegar a buen puerto, diría Milton Erickson, ¿no? ¿Qué tareas se dejan? Eso lo vamos a ver en la sesión, me parece que 4. Hay un montón de intervenciones, de hecho, varios de ustedes lo tienen. Yo tengo un diccionario de técnicas de intervención, vienen 250 técnicas en terapia breve, obviamente no son todas, pero ahí vienen intervenciones. Hay un libro muy bueno, que es un clásico de la terapia breve, que se llama 200 tareas en terapia breve de Marbellevac, o del mismo Marbellevac, hay uno que se llama 25 ideas para una terapia breve. En el libro que les comenté hace ratito, Claves para la solución en terapia breve de Steve D. Chaser, vienen un montón. Hay un montón de tareas, ¿no? Y vamos a tocarlo también acá. Entonces, pero también es importante que no se recargue el proceso de haz la tarea, lee el libro, ¿no? Sino el cómo contextualizar y cómo aterrizar y extrapolar el trabajo que se hizo dentro de las sesiones, pero hay un montón. Dice Emilia, ¿qué tipo de trastornos no son tratados en terapia breve? La cosa es que no trabajamos con trastornos. En la terapia breve trabajamos con personas y las personas, normalmente lo que buscamos está muy sencillo. Perseguimos dos objetivos. Uno, aumentar el bienestar y reducir el malestar.
Entonces, a veces ese trastorno dentro de la psicopatología suele tener un nombre: ansiedad, depresión, trastorno posicionista desafiante, trastorno de conducta alimentaria, suele tener un nombre, ¿no? Pero más bien nosotros trabajamos con personas que tienen una situación, que tienen una vida, que se les presenta una dificultad o un problema, que intentan abordarlo de una manera y exploramos una forma distinta de abordarlo, porque un poco la idea es que si se aborda de manera distinta, probablemente el resultado sea otro, ¿no? Entonces, pero digamos que a nivel como de, uy, no, con esto no se trabaja. No, no trabajas con lo que la persona no quiera trabajar y trabajas con lo que sí quieran trabajar, ¿no? Ay, Moni, te leí súper a destiempo. Decías, ¿nos podrás dar un ejemplo de todo lo que dices? Pero yo no supe de cuál. Si quieres acá, ya, too late. Bueno, ¿nos podrías apoyar indicando en qué caso se puede intervenir? Les digo que en general hay libros, por ejemplo, dentro de la terapia estratégica, hay muchos libros que justo la tradición, o bueno, no la tradición, han decidido, ¿no? Poner, por ejemplo, terapia breve para trastorno. Les voy a decir algunos que me vienen a la mente, los que sean todos, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, hay uno que se llama Terapia de los ataques de pánico, de Giorgio Nardone, o están los libros de por ejemplo, esto de Abrir Caminos para el Cambio es para adolescentes en contextos complejos. Están, por ejemplo, Las caras de la depresión. Hay un libro que me encanta que se llama Cambiando lo incambiable, de terapia estratégica, de Lema Ray. Es un clasiquísimo. O Sobrevivir a la crianza de los hijos, otro clásico. Pero en realidad se puede trabajar, o sea, en temas de psicopatología. Decía Steve D. Chaser, ¿no? Que justo le preguntaban, ¿y la terapia funciona para familias, ¿no? Porque ellos abrieron el Milwaukee Family Center. No, el Brief Therapy Milwaukee Family Center, así. Y entonces le decían que si trabajaban con familias con problemas de alcoholismo y que si esa terapia servía, ¿no? Y dijo, no. ¿No? O sea, porque no trabajamos con el diagnóstico, con el trastorno, trabajamos con personas y las personas siempre queremos estar mejor y estar menos peor, ¿no? Entonces, en ese sentido, avanzamos. Entonces, ¿en qué casos? Por ejemplo, yo dentro de la plataforma de Hotmart tengo el método terapia breve aplicado a casos de depresión, a casos de ansiedad, o sea, pero duelo, trauma, o sea, como que pero es más por la forma para nosotros como psicólogos que para el consultante. Entonces, bueno, de cuándo no se debería implementar, no me viene ninguno a la mente. Sí, si quieren el libro de tareas, con mucho gusto se los comparto. Sí, se los puedo pasar por acá. Solo háganle caso a lo que dice Mar Belleva, que en el prólogo, o sea, el autor, bueno, y Mar Guerrero, de no es un libro de recetas, ¿no? No es un libro de que, así tipo de que esta voy a aplicar, sino hay una epistemología y hay una lógica interventiva, pero con mucho gusto, o sea, léanlo, pero sí léanlo. Sí, con mucho gusto se los comparto ahorita para que lo tengan. Entonces, bueno, pues no sé si alguien más tiene alguna consulta, algo que quisieran preguntar. Ahorita entonces les voy a mandar por el grupo de WhatsApp, les voy a mandar el libro de 200 tareas, les voy a mandar la grabación, todas estas sesiones se van a quedar grabadas. Y entonces nos vemos mañana, otra vez a las 11. Vamos a trabajar sobre la parte de la co-construcción de los objetivos. Y pues bueno, les agradezco muchísimo que se hayan conectado. Preguntan que si para trastorno bipolar, TDA, trastornos de la personalidad. Sí, 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 hay muchas técnicas que se suelen usar eh, y a veces luego se crea la duda. Cuando vemos el módulo de intervención, prometo adentrarme más en ello, pero es como, no, es que solo para TLP sirve dialéctica conductual o sirven tales cosas. Claro, hay sistematizaciones y hay revisiones de cuáles son las propuestas basadas en evidencia que reportan mejores cambios, pero por supuesto que se puede intervenir. Entonces, Gracias. bueno, pues muchas gracias a ustedes, qué Sí, bueno que haya sido fructífera. gracias. Y nos vemos mañana. Avancen con el material para que puedan aprovechar mejor las sesiones. Bárbara, me dice que si le puedo enviar los nombres de los libros. ¿Sabes qué pasa? Y eso, que luego nada más digo libros que me vienen a la mente, pero no, por ejemplo, ahorita si me preguntas, me acuerdo del de tareas, pero no me acuerdo de cuáles otros les recomendé. Pero puedo anotarlos la siguiente y se los comparto, sí, con mucho gusto.
Bueno, pues muchas gracias a Gracias. ustedes. Nos vemos mañana para Gracias, maestra. Ya hacía falta el Gracias. repaso. terapéuticos. Que estén muy bien. Muchas gracias por Buen haberse día a conectado todos. y un gusto haberles. Maestra Liz, Gracias. ya hacía falta un repaso, en serio. En serio, Sí. estuvo fabuloso. Y pues aquí nos vemos todos estos próximos 6 días más. Perfecto. Mil gracias, maestra. Nos vemos. Gracias a Cuídense ustedes. mucho. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego, maestra.